días. Bienvenidos sean todos a esta conferencia magistral Conceptualización de la Paz Intercultural. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que esta mañana nos acompañan para poder conversar, compartir y tener este interactivo con nuestra invitada Alena Carpava. Quiero dar la más cordial bienvenida también a las autoridades que hoy nos distinguen con su apreciable presencia. Quiero tener el gusto de presentar al doctor Enrique Rentería Castro, presidente del Club UNESCO, Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos. Buenos días, doctor Rentería. Gracias, muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias, buenos días. También tengo el gusto de presentar al rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el maestro Alejandro Valadez Arrambide. Buenos días, maestro. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias. Gracias a todos una vez más por compartir con nosotros esta experiencia que sabemos que será de amplio beneficio para cada uno de nosotros. Quiero pedir en estos momentos al rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el maestro Valadez, nos dé la bienvenida a este evento. Adelante, maestro. Muy amable y con mucho gusto. Estamos realmente muy complacidos, con mucho entusiasmo, con mucho interés por esta interesante sesión que vamos a iniciar en un momento. Y quiero hacerlo dando nuestra gratitud, dándole gracias y un saludo muy cordial al doctor Rentería, presidente de los clubes UNESCO y persona que ha simpatizado y que nos ha apoyado y guiado mucho en la universidad. Como siempre, él está al pendiente de proporcionarnos y ponernos en contacto con oportunidades en este campo tan relevante que vivimos particularmente en estos tiempos. Muchas gracias, doctor Rentería, y como siempre, muy complacidos y muy interesados en recibir su apoyo y colaboración. Y es justamente a través de este apoyo de parte suya que hoy nos sentimos particularmente complacidos. Estamos en una sesión muy relevante para la universidad con la participación de la doctora Alena Carpava, que ha hecho una labor realmente muy relevante en el tema de la promoción de la paz a nivel global, con una amplia trayectoria que iremos compartiendo y conociendo con ustedes a través de esta reunión. Pero quiero expresarles que nos es particularmente grato que nos acompañe hoy por ella misma, por su experiencia, por su conocimiento, por su empeño en trabajar y hacer un gran esfuerzo en el sentido de la búsqueda de la paz, y por lo relevante que resulta para nuestra universidad en estos tiempos en el que, bueno, pues los cambios nos han hecho tener una profunda reflexión sobre nuestros valores fundamentales. En la Universidad José Martí somos una universidad humanista, inspirada en el pensamiento de José Martí, quien da su nombre a nuestra institución. Y quiero compartir con todos ustedes que estamos realmente empeñados en prepararnos y crear opciones para nuestros alumnos, para nuestra comunidad educativa, para prepararnos mejor para los tiempos que están por venir. Sabemos que los retos que tenemos son muchos en todos los ámbitos laborales, profesionales, de todo tipo, y por eso resulta que este tema se vuelve de tanta importancia, de tanto interés y tan relevante para nuestra comunidad. Por todo eso, agradezco mucho a la doctora Alana que esté dispuesta a compartirnos estas experiencias, y al doctor Rentería de nuevo por su apoyo en la realización de este evento. Bienvenidos todos y vamos a prepararnos para con mucho interés dar seguimiento a esta importante intervención. Muchas gracias y mucho éxito y nuestros mejores deseos para todos los que nos acompañan en esta reunión. Bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Valadez, por sus palabras. Quiero pedir ahora al doctor Rentería su intervención para el siguiente segmento. Adelante, doctor Rentería. Gracias, muchas gracias, licenciada María Luisa Mejía, por su apoyo también para la realización de este importante evento. Gracias, maestro Alejandro Valadez, por confiar en nosotros, por darnos oportunidad de abrir este espacio. Agradezco también a todos mis colaboradores del Consejo Directivo del Club UNESCO COMSE que están aquí presentes. No doy nombre de cada una de ellas, cada uno de ellos para no omitir alguno de ellos. Agradezco también de manera muy distinguida la presencia del contador Alfonso Salinas Corral, de la maestra Edna Nolasco y de otros amigos también del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla que están cobijando este proyecto de cultura de paz. Ya hablaremos, la intención de este proyecto es no únicamente teorizar, sino aprender de otros países como es España, que han realizado para el tema de cultura de paz y trascender, impactar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. La intención de esta conferencia y otra que realizaremos en marzo es con el propósito de ir sensibilizando a todos los colaboradores sobre este tema de cultura de paz que está coordinando y dirigiendo la Asociación Internacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y que tenemos el honor de ser invitados como redactores de este grupo de paz y realizando de manera permanente actividades por la cultura de paz. Sin más preámbulo, voy a dar la presentación de una distinguida personalidad, una académica de gran prestigio, la doctora Alena Karpava, quien de manera verdaderamente excepcional aceptó nuestra invitación. Es una persona experta totalmente en el tema de paz y conflictos y culturas eslavas. La doctora Alena Karpava nace en Bielorrusia. Ella es doctora en paz, conflictos y democracia. Tiene un máster en paz, conflictos y educación y derechos humanos por la Universidad de Granada. Tiene una licenciatura en la enseñanza de la lengua española, lenguas modernas por la Universidad Lingüística Estatal de Minsk, Bielorrusia, y licenciada en Filología Eslava y el grado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Ella es profesora actualmente e investigadora de la Universidad de Granada, España, y lo fue también de la generación de los fundadores de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. Es investigadora en temas de paz y conflictos y miembro colaboradora del grupo de investigación Valores Emergentes, Educación Social y Políticas Educativas de la misma Universidad de Granada. También colaboradora del Instituto de Paz y los Conflictos de esta universidad y también vocal de educación del Centro UNESCO de Andalucía, que gracias también a un gran amigo, al doctor Juan Antonio Vera, presidente del Club UNESCO Melilla, tuvimos contacto con este Centro UNESCO de Andalucía, que trabaja en los mismos proyectos de los clubes UNESCO a nivel mundial. El movimiento busca principalmente el tema de la cultura de paz. La doctora Alena Karpava es autora de diferentes libros y diferentes publicaciones y revistas científicas. Una persona que dentro de toda esta trayectoria, de esta formación, es una persona muy sensible, lo repito, y doctora Alena, le agradezco mucho su disposición para colaborar con nosotros en este gran proyecto que nos va a orientar y a guiar para construir nuestro proyecto de cultura de paz, no solo en México, sino en América Latina. Hoy tenemos la fortuna de contar con varios amigos, también varias personalidades de América Latina. Doctora Alena Karpava, sin más preámbulo, le doy la palabra y bienvenida, y reciba un caluroso aplauso, una calurosa bienvenida de todo nuestro equipo de trabajo. Gracias, doctora, por su presencia. Adelante. Sí, doctora Alena Karpava, estamos listos para escuchar su intervención.
Si solicita apoyo, estamos a sus órdenes, por favor. Bienvenida. Aún no le escuchamos, doctora. No le escuchamos. No. ¿Ahora mismo se me escucha? Ya le escuchamos. Ahora sí le escuchamos, doctora. Ahora sí le escuchamos, doctora. Siento por estas, bueno, inconvenientes tecnológicos que a veces también hay que darles un poco de espacio. Antes de empezar a hablar, me gustaría también dar la palabra unos segundos nada más a Juan Antonio Vera, porque al final es también el punto de contacto nuestro y me gustaría mucho que también tuviera sus bueno, palabras para iniciar nuestra sesión. Bueno, buenas tardes por aquí, buenos días allá en México. Un fuerte abrazo y un saludo en particular al doctor Enrique Rentería, a los compañeros Alejandro Valadez, María Luisa Mejía, de la universidad correspondiente, que, bueno, después de este susto tecnológico, como digo, menos mal que se ha solventado. A miles de kilómetros de vuestra localidad, pues seguimos investigando aquí también en España, en concreto en la Universidad de Granada, los centros UNESCO de Andalucía y de Melilla, en el tema de la cultura de paz. Cultura de paz en la que, como muy bien ha dicho el profesor Enrique Rentería, Alena Cárpava es una experta, puesto que tiene su tesis doctoral también en esta línea de investigación. En la Universidad de Granada existe un instituto específico dotado de personal y dotado de material y de infraestructura y financieramente para las investigaciones en esta línea de cultura de paz. No quiero restarle más tiempo de la conferencia, que será sumamente interesante, simplemente estrechar esos brazos a través del movimiento unesquiano de la UNESCO y de la universidad, ponernos a su disposición. Y cedo la palabra a la protagonista de esta tarde, la doctora Alena Cárpava. Un fuerte abrazo a todos nuestros compatriotas amigos mexicanos. Gracias. Gracias, amigo Juan Antonio. Me da gusto verte por lo menos por este medio. Ya nos reuniremos próximamente. Esperemos que sea posible, que la situación nos permite muy pronto. Voy a compartir la pantalla y así nos va a ser mucho más fácil pues seguir un poco compartir. Se está viendo, ¿verdad? Yo también quería dar muchas gracias a doctor Enrique Rentería por esta posibilidad de este encuentro a miles de kilómetros, pero al final estas tecnologías nos hacen posible estos encuentros y que nosotros pues sigamos trabajando en un trabajo colaborativo, en un trabajo entre unión de varios países, varias ideas, varios grupos, universidades, centros, y esto también creo que forma parte de la paz. En cuanto al tema, doctor Enrique a mí me había propuesto hablar de la educación para la paz y la paz intercultural. En su momento también la he tocado, la he trabajado y quería a lo mejor enfocar más bien la comunicación de hoy, más bien al cambio social interno y Gaia, del que a lo mejor se habla un poquito menos que de la parte intercultural, aunque después lo vamos a ver que todo está interrelacionado. Además, a lo mejor la parte de interculturalidad, como estuve viendo un poco en lo que os movéis también, la tenéis más desarrollada y creo que a lo mejor ahí podríamos intercambiar ideas y ver cómo construimos en conjunto diferentes campos de trabajo. Y este campo, este cambio social interno, Gaia, a lo mejor no está tan visto. Cuando hablábamos con doctor Enrique Rentería de
temas de qué supone esto de la educación para la paz, de construir la paz, de las políticas de la paz. Habían surgido varias preguntas, las que también traigo aquí, a lo mejor después nos sirve también para interactuar y más o menos para pensar en conjunto si es necesaria, por ejemplo, la ley de educación para la paz, si es necesaria la institucionalización de educación para la paz, si hacen falta las políticas de educación para la paz y cómo nosotros desde las instituciones realmente después podemos llevar a lo mejor estos caminos de cómo trabajamos la paz realmente. Cuando hablamos de la institucionalización de educación para la paz, surgen también otras preguntas, las que después traeré también a la reflexión, por ejemplo, la adjetivación, tanto de la paz como de la educación, y cómo esta adjetivación de distintos tipos de paces, cuando hablamos de distintos tipos de educaciones, realmente nos ayuda a cambiar el sistema en el que nosotros estamos o está haciendo que el sistema que conocemos perdure. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos que también tener estas reflexiones, hasta qué punto esta institucionalización nos ayuda a seguir funcionando, a seguir construyendo este camino que teníamos que hacer, cómo tendríamos que cambiar, desde qué puntos teníamos que mirar, porque el cambio de sistema parece ser que es importante y más la situación de la pandemia también lo está enseñando. También cabe ahí la pregunta, ¿hace falta una ley de educación para la paz? Una ley que ponga unos límites, unas normas, unas restricciones, desde dónde vamos a movernos. Si tiene que haber una asignatura de educación para la paz, por ejemplo, una asignatura concreta, o necesitamos, por ejemplo, una transdisciplinariedad y trabajar la paz como trabajar los valores en varias asignaturas de una forma como de una forma donde todas estas asignaturas estén interconectadas. Y entonces también teníamos que hablar de las políticas de la educación para la paz, cómo empiezan, por dónde empiezan, qué es lo que representan en sí. Dentro de muy poco tiempo, que yo pensaba que esto saldría a lo mejor para el mes de diciembre, pero no ha sido posible, todavía está en la editorial, saldrá un libro, y espero muy pronto, Teorías Políticas y Prácticas para la Educación en la Cultura de Paz. Y ahí tratamos de elegir, bueno, construir este acercamiento a esta reflexión desde dos bloques. Un bloque más teórico y otro desde las propuestas más prácticas, porque como ha dicho el doctor Enrique Rentería, es muy importante que la paz siga trabajando no tanto desde las teorías, sino desde la práctica. Porque viendo también diferentes prácticas de diferentes grupos, asociaciones, incluso, no sé, me atrevo a decir que la paz desde la práctica trabajaría incluso si no hubiera una teorización de ella. Pero desde la teorización, probablemente la práctica, es decir, si hubiera solamente la teorización, es difícil que trabajaría la práctica. Entonces hay que jugar con estos dos conceptos. Es como en la educación social, nos vamos desde la teoría a la práctica y desde la práctica a la teoría para poder comprender este ámbito y para poder llevarlo a la realidad, porque al final la construcción de la paz sí que está en las mentes de las personas, como lo dice UNESCO, pero también desde esta mente, desde la ilusión, tenemos que construir unas realidades a lo mejor distintas. Entonces, en la parte de las teorías y políticas, recopilamos un poco qué instituciones, por ejemplo, están trabajando, un poco de historia, desde dónde sale toda esta propuesta de educación para la paz. Hablamos del derecho humano a la paz y los problemas asociados a este derecho. También recopilamos la ley de educación y un poco la trayectoria de renovación pedagógica que vivió España en su momento y la que permitió al final hablar de la educación para la paz en la educación. Y introducimos una visión
de 3 dimensiones de paz: paz social, paz interna y paz Gaia, como una unión para poder avanzar en esta propuesta. No son las únicas paces que existen muchas paces en el estudio de la aeronología, pero sí nos acogemos a estas 3 porque creemos que desde el entendimiento de uno mismo, en contacto con la naturaleza, se puede construir unas realidades sociales realmente distintas. Y ahí también vemos estas realidades sociales desde las propuestas prácticas educativas en los sitios, no solamente en España, sino también fuera de España, porque recopilamos, por ejemplo, una de las prácticas puestas en marcha en Nepal por Victoria Soberana, que llamó a estas prácticas pedagogía transformadora. Realmente es una propuesta muy impresionante desde modificar los espacios educativos y hacerlos unos espacios donde los niños no solamente tengan participación, sino rehagan estos espacios para mediación, pero antes de mediación, de la prevención. La palabra de prevención la usan mucho en los estudios de la paz en Barcelona, es decir, nosotros necesitamos ya algo no solamente para solventar los conflictos, para resolver los conflictos que están en marcha, sino dar herramientas, provenir de estas herramientas en una etapa previa a la mediación, porque es una etapa cuando todavía no se ha dado un incidente, porque el conflicto al final es una situación conflictiva más el incidente que nos lleva al conflicto. Entonces, si trabajamos en el momento de situación incluso conflictiva, pero todavía donde no está el incidente, podemos cambiar muchas cosas. Y ahí traemos, por ejemplo, el teatro de la no violencia, teatro de la escucha, teatro del oprimido, teatro de la estatua, donde a través del cuerpo nosotros podemos darnos cuenta hasta qué punto nosotros tenemos el compromiso por cambiar las realidades. Traemos danza terapia, meditación, relajación, atención plena, en la práctica en distintos niveles educativos, entre ellos también en la universidad. Si nosotros nos vamos al marco normativo de la educación para la paz, y yo había visto que en vuestras propuestas ya alguien había trabajado, por ejemplo, este autor, Tobilla. No es algo raro, es conocido por vosotros. Probablemente, no sé, me estoy haciendo la idea de que hay especialistas que ya han estudiado, por ejemplo, en España, porque si conocéis Tobilla, puede ser que venga desde este campo. Tenemos institutos que están estudiando la paz en Madrid, en Barcelona, aquí en Granada, y probablemente ya hay especialistas también en México que tienen esta formación de estos másteres y estos doctorados que se están llevando a cabo. Entonces, de trabajo de Tobilla nosotros podemos recuperar, por ejemplo, que el marco normativo lo podemos ver desde estas 3 perspectivas: instrumentos normativos, donde podemos encontrar, por ejemplo, declaración y plan de acción integrado sobre educación para la paz, derechos humanos, democracia, tolerancia. O podemos, por ejemplo, trabajar con declaración de programa de acción sobre la cultura de paz, que nos da muchas pautas de acción. O, por ejemplo, recuperamos la Carta de la Tierra, la que después os explico cómo estamos trabajando en un proyecto con una asociación, una ONG que se llama Avalon Project, donde trabajamos los cuentos ancestrales para la construcción de la paz. Podemos irnos a las bases jurídicas, las resoluciones de UNESCO, por ejemplo, desde el año, no sé, me voy al año 75, cuando Mayor Zaragoza había propuesto integrar o proponer la elaboración del documento de Declaración de Derecho Humano a la Paz y toda la problemática que esto llevó durante estos 40 años,
con instituciones, países que no han querido trabajar sobre esta declaración y que han rechazado varias veces, y que esto nos dio pie también a trabajar, a irnos a trabajar más a la educación, cuando han dicho directamente que esta declaración no tiene que prosperar desde UNESCO y UNESCO tiene que dedicarse a aquello, lo que es su campo. Que es la cultura, la educación y la ciencia. Entonces nos fuimos ahí, a la cultura, a la educación, a la ciencia, a proponer realmente educación en la cultura de paz, ¿no? Y ahí también tenemos que recuperar estas contribuciones intelectuales y pedagógicas, como por ejemplo el Manifiesto de Sevilla, que nos dice que nosotros no nacemos seres violentos, o Congreso de Yamoussoukro, el que estaba recuperando, por ejemplo, el papel de la mujer en este tema. El proyecto hacia una cultura de paz, que nos da muchas pautas de qué tenemos que integrar en esta construcción normativa de la educación para la paz. En España, por ejemplo, tenemos un plan andaluz de educación en la cultura de paz y no violencia, que está propuesta desde la Junta de Andalucía, y al que se suman diferentes instituciones de educación obligatoria con diferentes programas para trabajar la cultura de paz en los colegios. ¿Por dónde empieza el tema? También nosotros a lo mejor tenemos que ver cómo nosotros entendemos la paz en sí, porque si educamos en la paz, realmente en qué estamos educando y cómo nosotros interpretamos el concepto de paz. Y ahí os invito, por ejemplo, a ir a este trabajo de Smoker y Grove, los que están diciendo, bueno, dan un poco el desarrollo, la evolución del concepto de paz. Y ahí nos hablan de que la paz al principio estaba vista como ausencia de guerra. Después la estamos viendo como una balance de fuerzas políticas, sociales, culturales, etc. Después nos vino Galton con su propuesta de triángulo de la paz, que sale a su vez de un triángulo de la violencia. Es decir, primero reaccionamos, reflexionamos sobre la violencia y después, en base de este conocimiento, estamos construyendo la paz. Después aparecen muchos movimientos en el plan, en el nivel un poco micro, y donde aparecen otras lecturas de la paz, como por ejemplo la paz feminista. Por ejemplo, cuando Gilligan nos está empezando a hablar de la ética de cuidado en contra de la ética de la justicia, lo que ahora está en el, como en la base de todo lo patriarcal hacia sistema de interacciones. No sé si se me está escuchando porque me está saliendo en la pantalla, está teniendo problema. Se escucha bien, doctora. Adelante, se escucha bien. Gracias. Y entonces, en el último momento, recopilamos, y es donde nosotros estamos trabajando, siguiendo la tradición de Alfonso Fernández Herrería, es la paz Gaia, la paz interna, después con conjunto de la paz social. Y así construimos un poco la visión holística de la paz. Hay un autor, Jiménez Bautista, que recupera un poco diferentes conceptos de paz, aunque aquí no estarán reflejados todos, pero algunos, y los está trabajando como en varias generaciones. Habla de la primera generación de estudio de paz, que nace de la propuesta de Galton, cuando Galton estaba hablando del triángulo de la violencia, definiendo, por ejemplo, la violencia directa, estructural, cultural, simbólica, cuando decía que la violencia directa es solamente una mínima parte en la cúspide de la violencia, la que está visible, pero realmente la violencia estructural y cultural hace que solamente sea visible esta violencia directa, y la que no se cuestione, por ejemplo, todo lo que habría que cambiar en el plan estructural y cultural y sirven de apoyo para que siga desarrollándose la violencia directa. Entonces, en función a esto, después se han elaborado
estas visiones de paz como paz negativa, paz positiva, paz cultural, simbólica, no como negación como tal de esta violencia, sino como espacios para construir una realidad distinta para que estos tipos de violencia no estén funcionando y no estén desarrollándose. En segunda generación, y esta era, iba de la mano de Fernández Herrería desde principios del milenio del año 2000, hasta que se jubiló hace 2 años. Él estaba trabajando esta segunda generación, según Jiménez Bautista, de la paz Gaia interna y social. Y también después hubo el interés por esta tercera generación, más bien relacionada con los movimientos también humanos de la paz pluri, multi, inter, transcultural, y etcétera. Teníamos un autor en el Instituto de la Paz y los Conflictos en la Universidad de Granada, Francisco Muñoz, que también trabajó la paz imperfecta, Jiménez Bautista, paz neutra. Y trabajando todas estas paces, a lo mejor a nosotros lo que se nos olvida es ver también la actitud de uno, la conciencia de uno en los cambios que nosotros pretendemos hacer en la sociedad. Y entonces ahí, por eso me sumo a esta segunda generación, la que sí que integra este ámbito interior para poder reflexionar en mayor profundidad entre mi relación conmigo, mi relación con la naturaleza y mi relación con el ámbito social. Y ahí, por eso, cuando hemos visto que hay tantos tipos de paz, igual que cuando estamos hablando de tantos tipos de educación, que educación en valores, educación ambiental, educación feminista, sostenible, para la paz, para la igualdad, lo que podemos hablar que hay una adjetivación tanto de educación como de la paz, que a lo mejor lo que nos falla y lo que teníamos que plantear es que nos falla la educación o que nos falla la paz. Entonces, hay autores que hablan de esta adjetivación como una posibilidad del sistema de controlar para que el sistema no cambie. Porque mientras tú estás dividiendo la educación en todos los tipos, al final no haces como que atención a la educación en sí o a la paz en sí. Entonces, haces cambios fuera, digamos, de un cambio profundo, trabajas sobre unas parcelas determinadas mínimas, pero realmente no cambias el sistema. Y si nosotros entendemos la educación como realización plena de las potencialidades personales del ser humano, entonces tenemos que hablar también de estas del desarrollo, por ejemplo, de las potencialidades múltiples, como aquellas competencias múltiples de Gardner y tenemos que ver desde un plano holístico tanto el desarrollo de la paz como la educación para que no se nos dé, y después hablaremos del aprendizaje número 1, el que nos enseña solamente cambiar algo para que el sistema no cambie. También quisiera reflexionar un poco por dónde nosotros empezamos la introducción de la paz en el ámbito educativo, aunque claro, esto a lo mejor tiene sus raíces un poco antes. Y os traigo aquí una reflexión que había hecho al principio de la pandemia sobre el derecho humano a la paz y cómo diferentes instituciones habían rechazado este derecho humano a la paz, a la inscripción de la Declaración del Derecho Humano a la Paz. Y quiero empezar la reflexión sobre por dónde empieza la introducción en el ámbito educativo, porque si nosotros nos vamos a estos años 70, cuando Mayor Zaragoza empieza a decir que a lo mejor por ahí podríamos empezar el cambio, definiendo este derecho humano a la paz, protegiendo a la humanidad desde este derecho humano a la paz, que va un poco más que los derechos humanos, que incluso después a lo mejor se supera por la Carta de la Tierra, escrita por la población civil, y la que recoge no solamente los derechos, sino también obligaciones y nuestra relación con la parte interna y también con la naturaleza. El derecho humano a la paz al final
cuando se promueve toda su, a lo mejor, potencialidad en los años 90, hay muchas reuniones intergubernamentales. Yo creo que entre los años 2011 y 2014, si no me equivoco, hubo más de 130 reuniones de distintos países, más de 130 declaraciones de derecho humano a la paz. ¿Por qué no prosperaron ningunos? ¿Por qué cuando empezaron estas reuniones intergubernamentales sobre la Declaración del Derecho Humano a la Paz, en la votación, en estas reuniones se reunían más los países de América Latina, África y Asia, y menos aquellos países que tienen, por ejemplo, el control sobre las armas, por ejemplo? Y entonces ahí nacían diferentes preguntas, como por ejemplo, sobre la existencia, efectividad, normalidad, consecuencias del reconocimiento del derecho a la paz. Los titulares, la humanidad, ¿quiénes son estos titulares? Estados, naciones, pueblos, personas individuales. ¿Qué significa atribuir al ser humano un derecho a la paz? ¿Cómo se sanciona el no cumplimiento al derecho humano a la paz? ¿Qué se considera violar este derecho humano a la paz? Etcétera. Se hacían diferentes preguntas, pero todas estas preguntas y toda la visión se llevaba, como habíamos visto al principio, cuando se empieza a desarrollar el concepto de paz, parte de la violencia, pues precisamente todo este lenguaje en la elaboración, en la discusión del derecho humano a la paz, tenía de base este pensamiento de violencia. ¿A quién sancionamos? ¿Cómo sancionamos? ¿Si se cumple o no se cumple? Entonces, a lo mejor ahí teníamos que también hacer un poco de cambio. Y sí que reconocía este derecho humano a la paz, no solamente los deberes, sino también las obligaciones con la cultura de paz. Y ahí había que pensar qué es la cultura de paz. Y también este derecho humano a la paz nos decía que todos tienen derechos a educación universal, recursos efectivos, seguridad humana, libertades de pensamiento, conciencia, religión, a resistir, a oponerse a la barbarie, a refugio, a desarme, a desarrollo, el que ahora estamos hablando sostenible, pero sostenibilidad también teníamos que ver si tenemos que verla desde el punto económico o no, a la información veraz, etc. Es también cuando nosotros vamos a ver qué es esta cultura de paz, no es simplemente una cultura opuesta y negadora a la cultura de la violencia. Lo que teníamos que ver es cómo nosotros podemos crear una cultura diferente. Una cultura que no parta de lo que nosotros ya a lo mejor conocemos, una cultura que tenga en la base la ética de cuidado, una ética de corazón. Y cuidado en este caso no es cuidado de una mujer a unas personas con ciertas debilidades, mayores, niños, discapacitados, no. Cultura de la ética de cuidado de toda la humanidad, de toda la comunidad de la vida. Es una cultura que Hillegan dice que es como una cultura que no se habla de como el encuentro entre hombre y mujer en esta nueva guerra, sino una cultura que viene desde la democracia para reemplazar la cultura de patriarcado. Y cuando nosotros, por ejemplo, también, por ejemplo, vemos cómo se respaldan diferentes, si nos vamos a esta cultura de patriarcado, vemos como, por ejemplo, una de las leyes de educación que todavía están presentes en España es la ley, además, que vela por la calidad de la educación. A lo que se centra, por ejemplo, es crear un espíritu emprendedor, empleabilidad, además empleabilidad relacionada con unas determinadas condiciones de empresas privadas. Es
mayor atención al desarrollo profesional, a lo mejor ni siquiera tanto personal, económico y de transformación y de adaptación a los nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores que nos marca el Estado, por ejemplo, neoliberal. Entonces, a lo mejor, incluso así, cuando nosotros vemos ciertas determinadas leyes de funcionamiento, la cultura de paz hace estos planteamientos. Realmente, ¿para qué educamos? ¿Para qué ambientes? ¿Para qué realización del ser humano? ¿Qué es la educación realmente? Y aquí, cuando estábamos hablando de la incorporación, por ejemplo, del derecho humano a la paz, había un encuentro en el año 92 del Consejo de Seguridad a nivel de jefes de Estado del gobierno, que habían dicho al final que la intervención no militar, sino la intervención social sale demasiado cara. Es decir, la paz sale demasiado cara. Nosotros ellos decían que las amenazas de la paz, por una parte, salen del ámbito militar por mal desarrollo, falta de derechos humanos, una demografía descontrolada, desconfianza entre etnias, religiones, etcétera, pero al mismo tiempo decían que la intervención en todo esto, la intervención no militar, sino la intervención social, es mucho más cara que la intervención militar. Y había muchas resistencias a que esto prosperara. Entonces ahí nace un proyecto hacia una cultura de paz, donde UNESCO dice, vale, me estás diciendo que yo tengo que centrarme en ciencia y en la educación, pues yo voy a proponer este documento hacia una cultura de paz, donde voy a definir realmente lo que yo quiero trabajar en la cultura de paz. Y ahí dice que la cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de tradiciones, comportamientos e estilos de vida basados en el respeto a la vida, en el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Y recordemos que la no violencia es, por ejemplo, amor al próximo, es unas formas de resistencia ciudadana y que la acción tiene que venir desde abajo. Es una respuesta desde la empatía, es una respuesta por aceptar al otro, pero para esto también tú tienes que conocerte a ti y también aceptarte a ti. Bien, y después dice que todo esto por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. El respeto pleno de los principios de la soberanía, integridad territorial e independencia política del Estado. Entonces, cuando hablamos de la educación en la cultura de paz, rescatamos, por ejemplo, estos ámbitos, la justicia social, la equidad, pero la equidad entre toda la comunidad de la vida, no solamente como un campo delimitado entre no sé, por ejemplo, del género. Desarrollo humano sostenible, pero también aquí tenemos que decir que el crecimiento no es el desarrollo no es crecimiento, y no solamente sostenible tiene que tener relación con lo económico. Respeto a la naturaleza, autorrealización plena de las potencialidades del ser humano. Y aquí pues se están integrando los tipos de paz, la paz social, la paz gaia y la paz interna. ¿Con qué chocamos en todo este discurso? Que cuando nosotros definimos la paz, normalmente cuando vemos la paz desde la perspectiva positiva, la estamos viendo como una utopía, como un ideal de la paz perfecta, no sé, paz perpetua, la que estaba proponiendo Kant, y normalmente relacionamos una utopía con algo que no se puede llevar a cabo, cuando la utopía realmente es algo que tú generas en tus visiones y después le das pie para materializarlo y hacerlo real. ¿Qué nos está faltando ahí? Estamos viendo y estamos acostumbrados de ver la paz desde la perspectiva negativa, como algo como el resultado de la exclusión de las formas de violencia más destacadas, como aquello lo que no es violencia. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece un índice global de paz que define la paz, por ejemplo, desde 22 indicadores de la paz negativa. ¿Y qué nos está trayendo? Pues, por ejemplo, ausencia de guerra, pobreza, suicidios,
violación de los derechos humanos, intervenciones en la industria militar. ¿Realmente estamos hablando de la paz o estamos otra vez en aquel discurso de la violencia? Y por lo mismo, la paz es todo aquello donde la violencia no se está realizando. Tenemos que como tomar otra posición, a lo mejor hacia concepto de paz, hacia aquello lo que entendemos por la paz. Desde la educación para la paz vemos, claro, que necesitamos primero ver si queremos seguir trabajando en la adjetivación, tanto de educación como la paz. Replantearnos también el concepto de la educación. Tenemos que ver la justicia social, qué es lo que presenta para nosotros. Tenemos que velar también por desarrollar más la participación ciudadana, pero desde el compromiso, desde la conciencia. La equidad, el desarrollo de las potencialidades del ser humano y permitir que estas potencialidades sean desarrolladas. Tenemos que hablar de la sostenibilidad, pero no desde el plan económico, a lo mejor desde el plan de crecimiento por el que están luchando tanto desde, por ejemplo, el ecofeminismo. Tenemos que hablar de nuevos valores universales en la nueva visión del mundo. Y ahí podemos traer aquella documentación de la que estábamos hablando y podemos traer el derecho humano a la paz, la Carta de la Tierra que nos da tanto, los objetivos del desarrollo sostenible, la comunicación no violenta que nos permita establecer aquel diálogo del que se habla por todas partes. Y por mí, por ejemplo, yo también traería el summa causa, el buen vivir. Y me voy por el documento que todavía está vigente, aunque en verano saldrá una nueva versión, son los objetivos de, lo mismo que eran objetivos de milenio con Delors, ahora mismo los que están en función desde el año 15 es replantear la educación, que nos marca estos retos tecnológicos, sociales, de superación de nuevas formas de pobreza, etc. Y en este documento aparece, por ejemplo, también el summa causa, y aparecen las aportaciones interculturales, por ejemplo, de la Ciudad de México, que podríamos ver estas aportaciones, cómo nos ayudan también a crear estos nuevos espacios de paz en la educación. Y, por ejemplo, por summa causa, vamos a ver que podríamos hablar en los términos que conocemos que realmente esta idea, esta filosofía va en contra del neoliberalismo, diferentes tipos de desigualdades, en contra de los nuevos tipos de pobreza, tan relacionados ahora, por ejemplo, con el desarrollo incluso de los TICs. Violación de los derechos humanos o derechos sociales, privación de bienes públicos, desarrollo lineal, ambientalismo visto como mercantilización. Y defiende más el sistema democrático, a lo mejor la sociocracia que tanto está tomando ahora también posesión en América Latina. He visto estas tendencias, por ejemplo, tanto en México como en Colombia, y me parece ideas muy interesantes que trae la población desde abajo. Indigenismo, liberación de la opresión, economía, por ejemplo, del bien común, que está funcionando en muchos países europeos y que está hablando del decrecimiento y una forma nueva económica de las empresas. La justicia social, el desarrollo circular que repite los círculos de la naturaleza. Es decir, todo ahí está interrelacionado. Tenemos que hablar también del ecologismo social. Entonces me parece muy interesante estas ideas para también este desarrollo de aquellos tres tipos de paces que estábamos hablando, social, interna y Gaia. Si nosotros vemos por la paz social, habíamos dicho que la paz no es algo que está en contra de la violencia. ¿Cómo yo entonces puedo crear unos espacios para que se crean espacios de paz sin partir del discurso de la violencia? Entonces me pareció interesante traer este ejemplo. Por ejemplo, la palabra zorra hace una de las referencias, se la pongo aquí en rojo en el punto 7, despectivo, malsonante, prostituta, cuando se refiere, por ejemplo, a la mujer. Si nosotros generamos espacios donde esta palabra en sí va apareciendo cada vez menos
en el uso del lenguaje diario y por lo tanto la Real Academia de la Lengua Española la va reflejando cada vez menos en estas entradas porque va a aparecer cada vez menos, es a lo mejor donde nosotros estamos creando conciencia de no uso de determinados términos, determinadas acciones, determinadas formas de interacción social, etc. Ahora mismo, y me traigo esto también a lo mejor en relación con este documento que habíamos visto, y me voy un poco más atrás, de replantear la educación. Hay muchos estudios que ya están diciendo que durante este año de la pandemia nosotros hemos retrocedido 30 años atrás en indicadores de desarrollo humano. Si vemos que los indicadores de desarrollo humano hasta el año 19 se marcaban sobre, por ejemplo, derechos de salud, de educación, de PIB, pero desde el año 19 se ha incorporado también el TIC. Y parece ser que todos los países que no tienen esta relación con nuevas formas del desarrollo tecnológico, parece ser que están en la cola de desarrollo. A lo mejor también habría que reflexionar sobre estos términos, por dónde vamos y si el TIC nos va a marcar nuestro desarrollo humano o nosotros tenemos que volver a este desarrollo humano el que nos estaba proponiendo el Schumachausen. Si nosotros vemos desde la dimensión ecológica cómo estamos tratando nuestra tierra, simplemente coger, por ejemplo, esta forma de, por ejemplo, de conseguir el gas lutita o el esquisto, como lo llaman de vez en cuando a través de fracking, y cómo nosotros contaminamos la tierra y cómo estamos eliminando gases de efecto invernadero como metano, mucho más peligroso que dióxido de carbono. Siberia ya nos está diciendo que hay un constante deshielo de permafrost que está resucitando gusanos congelados de hace 40.000 años y con ellos también bacterias, virus, etcétera, sobre los que nosotros no tenemos la forma de actuar porque no sabemos cómo actuar. La ONU desde el año 19 ya nos está alertando que nosotros tenemos solamente 12 años para actuar si no queremos extinguir como civilización que nosotros somos. Y ahora nosotros llegamos a un punto donde el sistema de nuestra civilización tiene que coger un rumbo diferente. Hemos llegado a agotamiento de nuestro sistema y hay dos pasos. O nos vamos a un desarrollo mayor y vamos a coger un sistema y nos vamos por un sistema más complejo y al mismo tiempo un sistema que use menos recursos para ser más complejo y poder seguir desarrollándose. O nos vamos a deshacer, como pasó, por ejemplo, con Roma, en pequeños sistemas y que tienen que empezar otra vez a andar desde los espacios más pequeños. Nos están alertando de acidificación, por ejemplo, de los océanos, con la subida de temperatura, subida, por ejemplo, del nivel de los mares. Nos están hablando de nuevos tipos de migraciones que se están viniendo. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia también con todos estos cambios. Pero no podremos tomar conciencia hasta que tampoco tengamos conciencia sobre la dimensión interna de la paz, la que hemos olvidado durante los últimos, a lo mejor, 300 años, cuando nos hemos enfocado solamente en el desarrollo de la razón. Y entonces nos hemos descuidado desarrollo de la naturaleza y desarrollo también personal interno. Estamos inmersos en un modelo de desarrollo insostenible con distintas crisis. En España llevamos desde el año 2008 con entrada-salida de crisis bastante gordas, en la que la juventud, pues a lo mejor ya ven con dificultad su futuro. Son crisis económicas, financieras, sociales, son crisis de cuidados ecológicas, crisis alimentarias. Algo tenemos que hacer en esta vida y no podemos seguir por el mismo sistema de educación que genera simplemente una repetición
un aprendizaje número 1, del que estaban hablando Bateson y Sterling, por ejemplo, que es un aprendizaje de mantenimiento del sistema, es un aprendizaje basado en memorización, en no cambiar realmente nada. Cambiar, como en estas educaciones adjetivadas, solamente algunos cambios pequeños, pero realmente que no lleven a un cambio de sistema porque está cómodo para ciertas, a lo mejor, ciertos espacios. No puede ir este aprendizaje en contra del sistema, no puede construir nuevas realidades. Necesitamos un distinto tipo de conciencia. ¿Hubo intentos para superar este aprendizaje 1? Sí, desde hace siglos. Kamiensky, Pestalozzi, de Vieux, de Crowley, Freinet, Montessori, Freire. Estamos hablando de tantos intentos de escuela nueva, moderna, crítica, de renovaciones pedagógicas que se basaron en estas ideas. Pero algo estamos fallando incluso en la educación para que esto no esté empleado a fondo. Freire, por ejemplo, estaba hablando desde América Latina de que nosotros necesitamos también cambio de conciencia. Si una sociedad cerrada quiere pasar a una sociedad crítica, necesitamos también a preparar a estas personas en ver la sociedad de forma diferente, ver su papel en esta sociedad de forma diferente. Entonces, de una sociedad cerrada donde tú no haces ninguna pregunta, donde todo está dentro de este aprendizaje número 1 del que acabamos de hablar, tú no creas unas personas con conciencia crítica. Son personas inmersas, acríticas, místicas. Su discurso se basa solamente en el juicio, en culpa del otro. Su estatus es heredado, es consumista, etc. Pero después hay que, a través de la educación, y yo creo que Freire ha intentado hacerlo, es crear estas nuevas conciencias. Primero, a lo mejor, conciencia ingenua para llegar a la conciencia crítica. Primero tenemos que darnos cuenta de que la sociedad tiene que ser dinámica, que las actitudes tienen que venir desde abajo, como dice ahora Mayor Zaragoza. Crear estas personas que ya empiezan a darse cuenta que el cambio es necesario, que buscan una observación interna y externa, que buscan una transformación y después enseñar a tener este juicio crítico para llegar a poder no solamente juzgar, sino también a dar unas propuestas de mejora. Y ser una persona crítica, imaginativa, creativa, que no tema equivocarse, que actúa, que sea políticamente también activo. Y ahí a lo mejor podemos construir estos aprendizajes número 2 del que habla Bateson Sterling. Aprendizaje que genera cambios profundos en el sistema. No se centra solamente en el marco socialmente consensuado del mismo, sino supone salir fuera del marco conocido. Para llegar, bueno, también podemos recuperar que Bauman, por ejemplo, nos estaba diciendo que ya nosotros no podemos enfocar educación a una preparación profesional. Además, la profesionalización ahora es diferente. Ahora dice Bauman, por ejemplo, en esta época posmoderna, lo que tenemos como realización profesional ya no es gente preparada para una fábrica, sino tenemos como estos 4 grupos de lo que él está hablando. Manipuladores de símbolos, aquellos que tienen ideas, otros que llevan esta idea a cabo, otros que prestan servicios, y después se queda un sustrato social muy amplio que todavía están acostumbrados a esperar que los contraten como en la fábrica, y dice, esto no funciona. No funciona y necesitamos crear incluso personas en un cambio de la visión, una visión radical de su relación con el mundo. Y este cambio radical consiste en traspasar de este yo egoico. Es un aprendizaje transformador que no tiene nada que ver con el sistema, a lo mejor conocido, establecido, ni con este aprendizaje número 1, y ir incluso más allá de simplemente el pensamiento crítico. Es una trascendencia del yo, es un conocer el yo en su eternidad. Y problema que dice Bateson y Sterling es que
todavía no tenemos los educadores en el aprendizaje número 12.3. Entonces sabemos a lo mejor que hace falta hacer cambios, pero todavía hace falta preparar a aquellos educadores que puedan ir más allá de simplemente una realización de las necesidades, tanto básicas como incluso de la autorrealización, llegando a una trascendencia. Y desde ahí, pues tenemos que hacer propuestas de acción, de formación, de trabajo, de desarrollo de conciencia, porque no sirve solamente la acción, las huelgas, por ejemplo, o desobediencia civil, aunque tenemos que también prestar atención a esto. Necesitamos formación y necesitamos también un trabajo interno muy fuerte para poder entender qué es lo que nos está pasando. Y estas propuestas tienen que ser formativas y además no tienen que estar enfocadas en dibujar una palomita para el Día de la Paz. No se trata de divertir a las personas, sino organizar realmente espacios, preparar a personas que puedan educar en la cultura de paz. La transformación, también tenemos que hablar de lo local, como ahora están diciendo, es decir, pensar en lo global y aplicarlo en lo local, respondiendo a las necesidades reales del colectivo. Motivar al colectivo para que el colectivo mismo también esté partícipe en dar nuevas propuestas de cambios. También hablar de sus necesidades, también hablar de sus herramientas, de aquello que tienen a mano y con lo que tienen a mano también qué es lo que pueden hacer. Y para eso necesitamos conocer, y conocer desde la observación e investigación, desde la razón, pero también ampliando las emociones, el cuerpo, de esta forma integral. Tenemos que distinguir estas prioridades. Claro que tenemos que priorizar, reflexionar, evaluar. Y todo esto también hacer a través de la enseñanza del otro, donde realmente podemos ver también donde nosotros nos estamos equivocando y replantear a lo mejor nuestros caminos. Os voy a presentar aquí muy rápidamente también dos propuestas. Esta es una ONG con la que estoy colaborando. Por si necesitáis después más información, me decís y os paso la mayor, a lo mejor, parte de información, aunque en esta página ya podéis ver, por ejemplo, las propuestas. Es Avalon Project, que lleva ya desde hace 20 años trabajando en el tema de educación para la paz y la sostenibilidad. Y una de las propuestas es trabajar, por ejemplo, esta paz holística, social, Gaia e interna, en su realidad desde el planteamiento de la recopilación de historias de la Tierra y crear como un banco de historias que nos permite desde la visión ancestral, la visión de conectividad, la visión de colaboración, la visión de interdependencias, crear nuevos valores para la sociedad. Y solamente pues quería también dar como una referencia de diferentes instituciones que están trabajando, por ejemplo, en este sentido. A lo mejor revisando también su trabajo, podéis ver un poco también, no sé, como una forma de compartir qué es lo que se está haciendo. En la página de UNESCO de Andalucía habíamos subido, ahora tengo dos alumnas en prácticas, y habíamos subido un documento que también está recopilando estas instituciones, que si entráis, yo creo que lo vais a encontrar también ahí, con mayor información. Es la Red Andaluza de Escuela, por ejemplo, Espacio de Paz, de la que hemos hablado. Ya es una institución regulada por la Junta de Andalucía, es decir, a nivel estatal. UNESCO, por ejemplo, pone muchas aportaciones de cómo nosotros estamos trabajando diferentes temas, y aquí, por ejemplo, da herramientas para trabajar en esta época de COVID. En la educación superior, no sé, me gustaría también recopilar una iniciativa de México, la Universidad de la Tierra, o en Colombia, por ejemplo, Universidad de Sabiduría Ancestral, o Escuela de la Cultura de Pau de Barcelona.
diferentes opciones, por ejemplo, de la educación obligatoria. Amaberria, lo que están trabajando, por ejemplo, desde la investigación, experimentación, innovación en la escuela, o la Biznaga en Málaga, donde también están trabajando desde construcción de proyectos y la colaboración y democracia en las escuelas. El Instituto de SIDS, por ejemplo, que están llevando trabajo por proyectos, y también la parte de las emociones. También, por ejemplo, por destacar el movimiento de la Escuela Popular, el MESEP, que tienen también muchas propuestas de los talleres de paz. Diferentes propuestas también de la Junta de Andalucía, como la climatosfera, que están, por ejemplo, trabajando los temas de ecología, o Movimiento por la Paz, que este es mundial, o las propuestas que acababa de presentar a vosotros del proyecto Avalon, por ejemplo, y Historias de la Tierra. Con todo esto, pretendemos cambiar un poco la mirada y a lo mejor salir de estas afirmaciones anteriores cuyos objetivos era, por ejemplo, modificar la conducta, y ahora sí que tenemos que ver más bien el desarrollo de las competencias para la acción, donde la acción ciudadana tome presencia, pero siempre desde el compromiso de respeto del otro, siempre desde el compromiso del desarrollo de la ética de cuidado. Antes decíamos que nosotros somos los expertos, eso, sabemos qué es lo que tienen que hacer los demás. Y ahora la gente tiene que implicarse en la solución de estos problemas. Antes hablábamos a lo mejor de que tenemos que frenar, retrasar el desarrollo. Ahora tenemos que hablar que hay muchas direcciones para el desarrollo, y menos a lo mejor tenemos que prestar atención a lo económico. Antes buscábamos la armonía con los nuestros descendientes. Ahora estamos aquí. Ay, el corrector. ¿Tú quieres algo? No, ¿traes dinero? Bien. Perdón, pedimos silenciar sus micrófonos, por favor. Silenciamos micrófonos. Gracias. No, así, yo no le sé eso. Ya, ciérrale. Bien, voy a terminar con esto y voy a salir de la pantalla a lo mejor para poder ya interactuar. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctora Elena Cárpava. Nos presenta usted una propuesta verdaderamente estructurada. Gracias por esta reflexión tan importante. Estamos en ese punto. Queremos nosotros, junto con la Universidad José Martí de Latinoamérica, empezar a construir talleres, diplomado, empezar a incidir en nuestra población sobre esta formación para la cultura de paz. Y me gusta la propuesta que usted hace porque integra diferentes elementos desde el punto de vista social, educativo, calidad de la educación y todo lo que se tiene que analizar conforme a esta propuesta. Pero no quisiera yo acaparar, ¿verdad?, mi intervención. Doy pie a que nuestros amigos que están presentes en esta conferencia hagan preguntas, las planteen por medio del chat, o si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante, por favor, para hacer alguna aportación, algún comentario o pregunta directamente a la doctora Elena. Adelante, por favor. El maestro Alejandro Valadez y un servidor vamos a ir dando la palabra y coordinando esta sesión de preguntas-respuestas. Adelante, por favor. Podemos ir comentando un poco mientras entra alguien de nuestro público. Por favor, maestro, Pero adelante. pues primero agradecerle mucho a la doctora Alana el que nos haya compartido este panorama realmente, aparte de motivador y estimulante, como que nos da mucha estructura y mucho orden respecto al tema, ¿verdad? Como usted bien señala,
Pues en este tema hay mucha discusión, mucha confusión a veces. A veces pensamos que son acciones muy sencillas y muy triviales o muy coloridas, pero realmente que no nos llevan a un cambio profundo. Y ustedes con esta secuencia, que aparte en una conferencia estructurada de una manera que nos facilita mucho, me pareció muy interesante, que nos fue llevando así como paso a paso a profundizar un poco más sobre todo al respecto. Como dice el doctor Rentería, estamos empeñados en hacer algo. Y me gusta mucho el enfoque de cómo convertir estas ideas en acciones muy concretas. Por nuestra situación de universidad, este enfoque hacia la realización plena del potencial humano, pues es como nuestro día a día. Es algo en lo que estamos preocupados y ocupados. Porque nos vemos en la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos nuevas opciones. Me parece muy interesante esto de transformar los espacios o las prácticas cotidianas para realmente crear una cultura de paz, para resolver los conflictos que naturalmente se nos dan cotidianamente. Todos los días se nos presentan conflictos, a veces muy sencillos, a veces muy complejos, a veces muy difíciles de superar. Se acentúan nuestras diferencias, creamos más barreras, somos menos tolerantes, en parte por cuestiones de lo que estamos viviendo en términos de la pandemia. Yo creo que hay un gran temor y una gran incertidumbre respecto a nuestro futuro, en lo laboral, en lo profesional, en lo personal. Entonces, como le comparte el doctor Rentería, queremos iniciar un esfuerzo formal aquí en la universidad. Tenemos una esperanza en la universidad. Nosotros tenemos nuestra mayor fortaleza y experiencia en el área de educación. Tenemos un grupo de maestros muy prestigiados y una serie de programas muy reconocidos en ese campo. Y enseñamos a un público muy especial, que son docentes, que son maestros, directivos de escuelas, de universidades, etc. Y les enseñamos cosas. Y siempre decimos, bueno, eso que les enseñamos, pues hay que ponerlo en práctica nosotros en la universidad cotidiana. Necesitamos hacerlo como una experiencia de vida. Entonces, un poquito quisiera que nos compartiera algo sobre cómo vivimos en nuestra universidad con este esfuerzo que vamos a iniciar de profundizar en entender mejor qué es la paz, cómo difundirla, cómo construirla, cómo reforzarla, etcétera, para vivirla en nuestra universidad, en nuestro quehacer cotidiano y tratar de generar como que una esperanza sería que fuéramos una universidad en paz, de paz. No sé si me... Sí, maestra. Sí. Bueno, creo que es una labor larga y creo también en el aporte personal de cada uno de nosotros. Me acuerdo que hace años en Rusia, con la presentación de los 3 tipos de paz, me preguntaron, pero a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo social, por la naturaleza, por lo interno? ¿Hasta qué punto lo interno es necesario? No sé, yo empezaría yo. Después a lo mejor esto habría que ver y también ver en relación a cada realidad. Yo empezaría por lo interno, porque si yo no me conozco, si yo no conozco mis debilidades y no las reconozco en mí, si yo estoy simplemente encajada en la queja, en la crítica del otro, probablemente me va a ser bastante difícil acercarme a entender
al otro y menos a la naturaleza, o un ser que a lo mejor ni siquiera lo tengo en cuenta. Entonces, para mí es muy importante empezar por los trabajos de la conciencia. Los trabajos incluso en la Universidad de Granada nosotros tuvimos 2 años un curso de educación en la conciencia. Y muchos de los universitarios se han apuntado a estos cursos. Y estábamos trabajando simplemente a nosotros mismos, cómo nosotros reaccionamos a diferentes estímulos externos, si reaccionamos o si actuamos realmente para no generar más violencia, a lo mejor más. El conflicto al final está bien, porque el conflicto a nosotros nos ayuda a crecer. Nos ayuda a llegar a un punto donde decimos, bueno, aquí quiero un cambio. Entonces, probablemente no es el problema en el conflicto, simplemente cómo nosotros reaccionamos en este conflicto. Y esto es lo que estábamos haciendo. Y estábamos haciendo en estos programas aquello lo que os hablaba, el teatro, por ejemplo, del oprimido, el teatro de la no violencia, el teatro de la estatua, donde imaginad, por ejemplo, cuando en el teatro de estatua, y os voy a hablar de algo que llevamos a cabo con nuestros alumnos el año pasado. Presentamos un tema, por ejemplo, de la violencia, y aparecen diferentes violencias ahí, desde los actores de un conflicto, de un acto de violencia, hasta instituciones que están protegiendo esto, y cómo culturalmente también se protege esta violencia. Cuando todo esto se está viendo en una estatua, sin palabras, sin descripciones, y cuando el estudiante se da cuenta que su actitud dentro de este conflicto es simplemente o pasiva o los que avivan el conflicto, simplemente de aquella persona que dice, bueno, no va conmigo, yo esto no lo veo, yo simplemente corazón que no ve, ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? Cuando se ven y dicen, realmente yo tengo que hacer el cambio ahí. Y entonces jugamos también con esto. O empezando por simplemente cambiar los espacios educativos. Cuando yo llego a un aula y tengo cartel que me dice no mover ni sillas ni mesas bajo no sé qué restricción de, y que después a ti te van a multar porque tú lo has movido, tú estás trabajando con seres humanos. Tienes que crear espacios donde no miremos una espalda delante de nosotros, sino la cara de las personas. Cuando los pones en círculos, cuando los pones a debatir, cuando los pones a verse unos de otros, cambian tanto, incluso estas percepciones mínimas, ¿no? de la organización del aula. Cuando tenemos los podium para el profesor que está por encima de los demás y se nos olvida que el profesor también forma parte como guía del proceso de aprendizaje. Y cuando lo incorporamos dentro de la clase para que pueda ser lo mismo reflexivo con el estudiante, es nuestro cambio interno también, como yo me veo con mis inseguridades trabajando en la horizontalidad con mis alumnos. O por ejemplo, cuando llevábamos las prácticas de meditación al aula, de relajación. Y antes de empezar, por ejemplo, las 2 horas de docencia, proponíamos 5 minutos de relajación, hubo rechazo. Y hubo rechazo diciendo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo vengo a una universidad. Pero después aprendían que a lo mejor estos momentos de relajación te ayudan también a olvidar, no olvidar, sino desconectar del estrés que tú has tenido en la otra asignatura y los problemas que traes de esta asignatura a la asignatura donde tú estás encontrando ahora. Luego también a lo mejor pensar, y esto también depende de nosotros, de la transdisciplinariedad, cómo yo a través de un proyecto puedo vincular muchas asignaturas, cómo en vez de cargar al estudiante, podemos dar utilidad a aquello que estamos haciendo, cómo vinculamos con lo externo. A lo mejor en vuestro ámbito es más real, en ámbito europeo es muy difícil. Y luchar con las instituciones es muy difícil. Y luchar con nosotros, los docentes, es muy difícil porque a cada uno le viene mejor tener
su campo ya estudiado, ya hecho, que no hace falta investigar más, que no hace falta interactuar más, sino yo voy, yo doy mi docencia y me voy, ya está, se ha olvidado. Trabajar en conjunto es siempre más difícil, pero también más interesante. Y si exigimos al alumnado que lo haga y nosotros no lo hacemos, probablemente los problemas de ellos no vamos a entender nosotros. Luego también vincular con la naturaleza, sacarlos de las aulas. Ya como decía Giner de los Ríos, es que tenés que crear a este alumno desde la naturalidad de todo lo que le está rodeando. Y parece ser que a nosotros, y más ahora con el coronavirus, no salgas, no mires, no hables, no saludes. Se hace cada vez como más tedioso. Probablemente tenemos que reestructurar muchísimo en nosotros. Probablemente el profesorado tiene que empezar por sociocracia, de reunirse en círculos, de tomar decisiones, de hacer también relajaciones y no vivir un estrés constante de superar no sé cuántas ponencias y superar no sé cuántas publicaciones en JCR en los escopos. A lo mejor se nos olvida para qué estamos en la institución que es la academia. Hay tantas preguntas que me hago todos los días. ¿Qué estamos haciendo desde nuestras instituciones académicas, no? Sí, definitivo. Se lo aprecio mucho, doctora. Y vamos a ir poniendo en práctica estas ideas que tan generosamente nos comparte. Pero creo que tenemos ahí varias preguntas. Así es, si me permite, doctor Alejandro Valadez, continúo yo con esta propuesta que creo, ¿verdad? Como usted ahorita está apuntando muy bien en esta pregunta de cómo trascender, se han respondido, ¿verdad? Algunas de ellas, sin embargo, hago el planteamiento. Nos pregunta la doctora Berta Garza, ella es ex rectora de la Universidad Pedagógica Nuevo León. Primeramente felicita a la doctora por su participación, por su ponencia, y pregunta cómo podemos transitar de esa cultura del silencio a una cultura más social y crítica, donde los docentes cuenten con herramientas para formar a sus alumnos. Nos pregunta también el contador Alfonso Salinas, junto con la maestra Edna Nolasco, el tema, el caso de España, cuánto tiempo ha desarrollado estos conceptos, cómo los ha permeado en la sociedad y qué acciones han desarrollado para hacer, ¿verdad?, que esta experiencia se pueda aplicar o cómo la podemos, ¿verdad?, trasladar a nuestra América Latina. Asimismo, cómo aplicar esta iniciativa en la organización privada, en las ONGs. Y la maestra Edna Nolasco nos pregunta, es trabajar sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, cómo trabajar esta parte. Quiero hacer un paréntesis, doctora Alena, que el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla ha sido una institución en la cual me han permitido, ¿verdad?, colaborar ya hace muchos años y que han incidido en la sociedad, están buscando cómo ahorita recuperar emocionalmente a los estudiantes, cómo relacionar a los egresados con el campo de trabajo y sobre todo visualizar este tema que nos interesa, lo económico, lo ambiental, la parte, ¿verdad?, ecofeminicista, que ha sido un tema muy importante en nuestro país. Adelante, doctora, por favor. Le escuchamos. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que ahí tenemos que construir todos en conjunto y buscar nuestros caminos y más. Yo os estoy hablando de un ámbito que es Europa con sus problemas y sus problemáticas y sus realidades, que después cómo aplicar esto a América Latina. En ningún caso quisiera que fuera una idea de imposición desde el occidente hacia, por ejemplo, América Latina. En todo caso, es una construcción conjunta de conocimiento. Yo fui, por ejemplo, a América Latina a nutrirme de vuestra visión de interculturalidad y me ha gustado muchísimo más la visión de interculturalidad de América Latina que la occidental. Seguro que vosotros sabéis cómo trabajar, por ejemplo, la parte emocional y también la tenéis mucho más desarrollada que los europeos. Somos muy individualistas. Y vuestra práctica de colaboración de vuestras culturas ancestrales y recuperar este pensamiento de culturas ancestrales, yo creo que es muy importante. ¿Cómo podríamos vincular con la sociedad?
estuve trabajando en Ecuador y no sé México todavía no lo he visitado, pero bueno, puedo hablar simplemente de aquellas realidades que un poquito conozco. En Ecuador, por ejemplo, que existe, bueno, en Colombia existe la ley de educación para la paz, pero todavía están enfocados en la resolución de los conflictos y de la violencia. No están realmente trabajando la paz como tal, ¿no? Y ahí hay muchísimos estudiantes que vienen al Instituto, por ejemplo, de Paz y Conflictos de aquí de Granada, y tenemos ahí muchas interacciones a ver qué es lo que queremos llevar a cada sitio. En Ecuador yo he visto esta intención, por ejemplo, de crear nuevos centros educativos que van, y os hablo simplemente de mi experiencia, que no tiene que ser como una pauta de acción, porque para cada lugar va a ser su acción. ¿Qué es lo que he visto? Que a nosotros nos reunían para ver qué posibilidades podríamos dar para un trabajo colaborativo. Los alumnos que entraban en el primer año no partían de la teoría, los alumnos partían de una realidad. Los llevábamos a una realidad, ellos buscaban un conflicto, traían este conflicto al aula, y ahí donde nosotros nos enganchábamos. ¿Qué teoría puede respaldar este estudio? ¿Qué metodología podríamos aplicar? Creábamos un proyecto de intervención socioeducativo. Llevábamos este proyecto a la práctica, lo traíamos otra vez a las aulas para darle mayor consistencia. Y estábamos en constante interacción de esta educación-acción, ¿no? Donde al final tú construías junto con la comunidad algo más sólido. Y que no fuera simplemente en posesión de una academia distanciada y que no conoce la realidad de las instituciones o de la comunidad. En Granada, por ejemplo, esta propuesta no ha encajado, porque ya os digo que también depende mucho del profesorado, de querer conectarse con lo externo, de querer trabajar por proyectos, de querer realmente implicarse toda la comunidad educativa. Después también me preguntabais, por ejemplo, por las ONG. Yo os puedo compartir también desde la experiencia que nosotros tenemos, y os voy a compartir esta, por ejemplo, de historias, de colección, por ejemplo, de historias de la tierra. Y mirad, por ejemplo, en esta propuesta, ¿qué es lo que habíamos hecho? Nosotros, bueno, de base está el trabajo de una tesis doctoral de Grian Kutanda. Él y podéis encontrar su tesis, está publicada en 2 volúmenes, uno más teórico y otro más práctico, que recopila los cuentos ancestrales. En la parte teórica se basa en la Carta de la Tierra, en la visión del mundo y cómo hay que cambiar la visión del mundo, en el paradigma sistémico complejo, el que nosotros dice, si nosotros mostramos, por ejemplo, si todos nosotros miremos los dedos, y os voy a hacer esta pregunta y me voy a salir de la presentación para verlo. Si yo os muestro así, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Únicamente la mano con los dedos. ¿Cuántos dedos? 5. Pero perdemos el fondo, ¿no? Y perdemos no solamente fondo, sino las 4 interacciones. Y probablemente en esta se voy otra vez a compartir la pantalla. Probablemente es lo que decía Bateson, que nosotros tenemos que ver más bien las interacciones que los 5 dedos, porque los 5 dedos al final funcionan porque existen estas interacciones. Y desde, por ejemplo, la ecología profunda, que es de vuestra América Latina, que también es de México, de las culturas ancestrales, ellos hablan de las interacciones realmente. Todos sus cuentos se basan en las interacciones, no importan los 5 dedos que están funcionando, lo que importa es estas interacciones. Entonces, en este proyecto donde estamos trabajando hay una conexión directa con la Carta de la Tierra, porque la Carta de la Tierra, los principios de la Carta de la Tierra, nos están ayudando a trabajar los valores de cultura de paz.
Conocéis este documento seguro y os voy a recordar simplemente, por ejemplo, los 4 principios básicos: respeto y cuidado de la comunidad de la vida. No estamos hablando del ser humano, no estamos hablando de naturaleza viva, estamos hablando de toda la comunidad de la vida, hasta la última piedra que puede generar cambios en nuestra conciencia. Integridad ecológica, justicia social y económica, democracia y no violencia, de paz. Si nosotros nos vamos aquí, sabéis que cada principio después tiene su separación en otros 4 principios, en total son 66 subprincipios. Para cada principio, por ejemplo, respetar la tierra y la vida en toda su diversidad, después nosotros tenemos recopilado alguna historia de alguna población ancestral que nos está hablando de ciertos valores que nosotros queremos trabajar. Después vais a ver comentarios que tienen relación, por ejemplo, con la Carta de la Tierra o de dónde sale este cuento, y los principios asociados para trabajar desde la Carta de la Tierra. Las instituciones pueden trabajar de la forma como ellos ven que pueden trabajar. Nosotros trabajamos desde emociones, desde conciencia crítica, desde pintura, desde expresión corporal, hasta tal punto, y si queréis algún día podemos hacer un taller, porque hice un taller de forma online y bueno, no funciona igual que en vivo, pero algo funciona. Y no es simplemente lectura del cuento, es vivir el cuento, es después saber contar el cuento desde esta percepción de ser parte de este cuento, como si fueras un personaje. Es como si quisiéramos contar, por ejemplo, la Caperucita Roja desde la visión del lobo. ¿Cómo el lobo podría ver, por ejemplo, la realidad de este cuento? Después aquí vais a ver, por ejemplo, diferentes propuestas para trabajar, por ejemplo, por temas o por valores, o diferentes pues cuentos. Aquí podéis encontrar también la misión, por ejemplo, que se tiene con esta colección. Al final se está creando como un documento respaldado por UNESCO, donde es como el valor no material, inmaterial de la humanidad, de cuentos recogidos por todo el mundo. Los últimos que estoy traduciendo son de Rusia, de Urales, una zona cercana a Urales, de una cultura fino-húngara que está muy cerca de los Urales. Y cómo su visión, por ejemplo, de la persona, ellos, por ejemplo, tienen un muñeco que representa a la persona al que no le dan cara, ni femenina ni masculina. Para ellos es un todo. Y cómo integran los valores, por ejemplo, de la Carta de la Tierra dentro de su visión del mundo, y cómo nos ayuda a ver estas interconexiones con el otro, y cómo nos ayuda a cambiar esta visión antropocéntrica, egoísta, individualista, competitiva, lo que defendía nuestra ley, por ejemplo, de educación, que vosotros tenéis que trabajar para ser seres competentes en un mercado de bienes, ¿no? Entonces, nos ayuda a lo mejor llevar a otra forma de trabajar. Y bueno, es una de las propuestas que os puedo compartir, no sé, de una forma así rápida. Gracias, doctora. Maestro Alejandro Valadez, adelante, si quiere usted participar con las siguientes propuestas que nos hace Carmen y la doctora Margarita y la doctora Berta. Creo que tiene silenciado el micrófono. En lo que lo activa el maestro Valadez, le solicito al doctor Francisco Porras, que levantó la mano, si puede, por favor intervenir. Adelante, doctor Francisco. Muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación, la verdad extraordinario. O sea, el camino con el que nos fue llevando, de cómo todas estas acciones, ¿verdad?, se han llevado a nivel mundial,
y cómo ese reconocimiento de tener que moverse de lo externo a lo interno, ¿verdad? Yo creo que es un paso bastante grande. Me gustó mucho la parte de involucrar más a la ciudadanía, de hacerlo más local, ¿sí? Es algo que nosotros hemos tratado mucho de empezar con lo interno, tratando de que la gente se identifique mucho más precisamente con este tipo de comportamientos y de valores, y no esperar a que una sociedad o un gobierno se mueva en una dirección. O sea, creo que eso ya, hay demasiados años que se ha trabajado con eso, hay muchos intereses, ¿verdad?, por los cuales se hace un avance, después un retroceso, y creo que esa parte de moverse a la parte interna personal de la participación ciudadana, con una cultura, vamos a decir, de identidad, de valores, de comportamientos, de participación, creo que se dan mucho mayor resultados, ¿verdad?, que el esperar a un cambio de política pública, vamos a decir, que hay que buscarlo. Sin embargo, esa parte me gustó mucho, creo que es muy interesante. Algo que no vi, pero sí se percibe, es la parte de la dignidad humana. O sea, yo considero dentro de esta situación que un cambio muy fuerte que se puede lograr con respecto a la paz es caminar en ese sentido individual de respetar la dignidad humana de las personas. Entonces, quería preguntarle si es esa parte la veo pero no la veo, ¿verdad? Sí, o sea, me encantaría verlo mucho más. Creo que es un primer paso para lograr la paz, que es que respetemos la dignidad humana de las personas, y creo que ese es un pequeño paso que nos hace que todos cambiemos. Entonces, mi pregunta es, si esa parte de la dignidad humana está dentro, no está dentro, es importante o no es importante. Y otra vez, muchas felicidades por la presentación, muy interesante. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Doctor Rentería, gracias por las presentaciones. Gracias, gracias. Por favor, doctora Margarita Arizpe, si hace usted su intervención, para no leerla yo, que sea usted de viva voz que lo haga, lo mismo también después gracias. usted, la maestra Carmen, por favor, adelante. Bueno, doctora Alena Carpava, mucho gusto. Me encantó su conferencia, me encantó lo gráfico, lo elemental e indispensable de este trabajo. La participación de todos nos ayuda a reflexionar sobre nuestro trabajo. Desde nuestro ámbito escolar, trabajar el concepto de la paz y llevarlo a una perspectiva de sustentabilidad, de ética del ciudadano, de la economía del bien común y terminar con el ecofeminismo es formidable. Nosotros trabajamos de una manera que pensamos en los demás el trabajo sin pensar en nosotros mismos. Y usted nos llevó a concientizar nosotros mismos, reflexionar nosotros mismos primero y después llevarlo a compartir. ¿Sí? Trabajar desde lo individual y llevarlo a lo escolar, a la comunidad, a lo social, hacia más afuera, donde el alumno se vaya a desenvolver. Aquí nosotros, uno de los trabajos que realizamos para la cultura para la paz, primero que todo conversamos sobre el significado. Después vemos que es una transversalidad que la podemos aplicar en todo momento y en todo nuestro quehacer humano, desde el niño hasta el adulto. Después conversamos cómo lo llevan ellos en su entorno escolar, en su entorno familiar, pero cada uno compara su trabajo y observan y ven y ellos mismos reflexionan qué podían apoyar más allá para desarrollar. Entonces es algo que es tomar conciencia, que es lo más difícil como ser humano, ¿sí? Tomar conciencia y llevarlo a cabo. No nada más es decir y ejercer. Y ahorita que nos estaba pasando usted las láminas sobre los temas, sobre cuento,
muy bien podemos trabajarlo en todas las asignaturas de una manera transversal, porque existen cuentos pequeños, cortos, hechos de la vida real, que podemos hacer que el alumno se fije, se enfoque en el interior de cada personaje, cómo se desenvuelve y qué es lo que proyecta en lo que está haciendo. Entonces, viene el pensamiento crítico. ¿Tú cómo resolverías esta situación o este conflicto? Entonces, ayudamos al niño a poder discernir y a poder aprovechar muchas acciones que de la vida real que lo están viviendo y otros lo están trabajando, ¿verdad? Entonces, esto me encantó mucho para llevarlo en práctica, emplearlo en representaciones, que el alumno lo vea, lo sienta y pueda dar una frase de aliento al que más lo necesita. Pues muchas gracias, doctora. Ya hay muchos puntos donde nosotros como docentes lo podemos aplicar. Yo soy supervisor de secundarias y a mí me encanta mucho el dinamismo y la dinámica para hacer que el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, ayude al alumno a poderse trazar su proceso de aprendizaje. Gracias, doctor. Gracias, maestra Margarita, por su intervención. También agradecemos a la maestra Carmen su aportación, al doctor Francisco también esta reflexión tan importante que nos hace. Y quiero, antes de dar entrada a otra pregunta, otra participación, comentar que uno de los objetivos, los propósitos de los centros UNESCO, de los clubes UNESCO, las asociaciones UNESCO, es ese intercambio, ¿verdad?, entre jóvenes, adultos, profesionales, para poder compartir experiencias y conocimientos. Creo que el tema de la pandemia ha evitado, ¿verdad?, que realicemos estos congresos, estos intercambios, que es algo que con el doctor Juan Antonio Vera hemos estado, ¿verdad?, trabajando, proponiendo, pero bien dice la doctora Alena que esta oportunidad de la nueva tecnología a lo mejor nos daría un espacio para poder hacer un intercambio entre docentes de distintos niveles y compartir las experiencias de cómo han logrado aproximar este proyecto de la cultura de paz, la definición, ¿verdad?, del modelo de educación. Esa sería mi propuesta, doctora Elena Cárpava, para que lo hagamos a nuestros centros UNESCO, para poder hacer este intercambio de experiencias, de ideas y enriquecer más esta visión. Por favor, adelante, algún otro de nuestros participantes que quiera hacer uso de la palabra. Sí, licenciada María Luisa, si tiene usted a alguien en lista, por favor. Si me permitís, yo mientras tanto doy a lo mejor 2 palabras de respuesta también a lo escuchado. Señor Francisco, simplemente quería aconsejar para no robar mucho tiempo. Claro que la dignidad humana está en la propuesta de paz y quería remitir a un trabajo me parece una persona fascinante desde Uruguay, que trabajó mucho por el derecho humano a la paz, que es Gros Espiel. Y ellos están trabajando con el tema de la dignidad humana y bioética. Ya sabes que en la academia tenemos un punto de que no podemos cruzar los estudios con otras personas, ¿no? Para ser más como éticamente honestos también en nuestros campos de trabajo. Claro que tiene mucho que ver y claro que solo que a lo mejor no lo podemos trabajar desde el mismo punto que están trabajando otros, pero hay mucho, yo creo, que ver en este trabajo y más, por ejemplo, dignidad humana y bioética relacionada hasta incluso con las vacunas, con lo que vivimos de la pandemia y muchos puntos. Y hay un comunicado de UNESCO, creo que era del mes de abril, el que nos recoge este término precisamente y que nos llama atención a respetar esta dignidad humana y la bioética. Después, en otra intervención, lo de los cuentos,
y la reflexión. A mí, no sé, siempre me sorprende. Hicimos un pequeño estudio con los estudiantes cuando les cuentas la teoría, puramente teoría, cuando cuentas la teoría a partir de un cuento. Y pasábamos una entrevista. Y entrevista era sobre qué me acuerdo del tema tal. Cuando el tema era simplemente teórico, el recuerdo era muy básico de lo que he llegado, dejado en mi examen y me fui, ¿no? Y se quedaron a lo mejor los conceptos así generales, pero el cuento ayuda a vivirlo. Y entonces ahí donde está el cuento no se olvida tampoco la teoría. Y intercambio me parece una propuesta muy interesante y no sé, se podría hacer muchas cosas en común de intercambio de estas experiencias precisamente porque sé que lleváis a la práctica también muchas experiencias que a nosotros también nos interesarían y cómo construiríamos este conocimiento para cambiar realmente la visión del mundo, porque no es posible que sea un campo de acción o de estudio de un determinado grupo. No, aquí tenemos que poner de nuestra parte todo el mundo en todo el planeta. Gracias, doctora Elena, por esta maravillosa síntesis, intervención. Voy a recolectar algunas de las inquietudes de nuestros amigos, amigas. Agradezco a todos su presencia. Estamos en horario de trabajo aquí en México. Esa disposición que tienen para sumarse a este proyecto, lo agradecemos profundamente y en especial a la doctora Elena Cárpava por esa maravillosa disertación y excelente orientación que nos da. Gracias, doctora, por su tiempo y su participación. Y cedo yo la palabra al doctor Alejandro Valadez para que nos haga favor de dirigir unas palabras para cerrar esta importante intervención de la doctora Elena Cárpava, por favor. Adelante. Maestro Valadez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, una disculpa. Sí, muchas gracias al doctor Rentería, a usted, doctora Lana, a los que nos acompañaron, a todos los participantes, que apreciamos mucho sus preguntas y sobre todo su interés. Yo creo que usted vio, doctora, el interés que despertó, la motivación y el orden que nos dio y nos deja un gran compromiso que vamos a tomar con mucha seriedad, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza. Vamos a trabajar por la paz en nuestro espacio, con nuestro ejemplo y poniendo el mayor empeño en sumarnos a estos esfuerzos tan relevantes para nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y desde luego aquí en la Universidad José Martí de Latinoamérica es su casa para compartir y seguir avanzando en el intercambio de temas tan relevantes como este. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro Alejandro Valadez. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el mensaje de nuestro rector. También agradezco nuevamente al doctor Enrique Rentería Castro, presidente del Club UNESCO, Consejo Mexicano de Prestadores de Servicios Educativos, y pues definitivamente a nuestra ponente de esta mañana, la doctora Elena Cárpava, que ha sido todo un honor haber compartido con ella esta experiencia. Y antes de irnos, quiero comentarles también que estén preparados porque en breve recibirán información nuestra acerca de nuestro diplomado Constructores de Cultura de Paz. Les invitamos a que estén atentos porque esto tiene mucho de dónde abundar y que queremos compartir con todos ustedes en las próximas transmisiones. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.